Vamos a dar inicio a la presentación del libro de la maestra Elisa Teodoro. El libro se titula Nerone Giovanni Ceccarelli Scultore y fue publicado en Italia en el año 2012 por Ediciones Scrittura Pura. Elisa Teodoro, graduada con honores en Historia del Arte y Pintura en la Academia de Bellas Artes de Brera, en Milán, trabajó como directora didáctica en la Galería de Arte Moderno de Turín y como investigadora en la Fundación Arnaldo Pomodoro en Milán. En 2012 publicó el libro Nerone Scultore, del cual vamos a hablar el día de hoy. Se ha dedicado a la docencia por más de 9 años, ha sido curadora de muestras artísticas en Italia, España, Alemania y México, por supuesto. Trabajó como docente en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de Italia en México y actualmente es profesora aquí en la Universidad de Anáhuac, México Norte, en la licenciatura en Artes Visuales y también en la Escuela de Lenguas. Muy buenos días, Elisa. Muy buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer primero a la Universidad de Anáhuac por ofrecerme la posibilidad de presentar aquí mi libro en este vivo marco de la Feria del Libro Anáhuac. Y bueno, pues empezamos hablando de qué se trata, ¿no? de mi Claro libro. que sí. En 2012, como ya mencioné antes, publicaste este libro en Italia que se titula Nerone Giovanni Ceccarelli Scultore. ¿De qué habla el libro? Este libro es el resultado del trabajo de investigación durado a lo largo de 2 años en Italia y la obra es finalizada a redescubrir y valorizar el arte de Giovanni Ceccarelli. Giovanni Ceccarelli, cuyo nombre artístico es Nerone. Y este artista realmente cayó en el olvido después de su muerte en 1996, por eso era necesario volver, digamos, a redescubrir toda su arte y su obra. Ok, pero de 1996, que él muere, a 2012, que es publicado el libro, pues hay un lapso de tiempo importante. ¿Y cómo es que surgió para ti un interés personal por este artista que quizás para ese momento ya había sido un poco olvidado? Sí, el interés nació por mi parte, obviamente conociendo algunas de las obras más importantes que son presentes en la ciudad de Turín y también obviamente mi interés estaba conectado con Turín, con la ciudad que es mi ciudad de origen. Entonces, en consecuencia, sentí como necesario tener que valorizar un patrimonio que pertenecía a la ciudad de alguna manera. O sea, son obras que tú veías a diario, que tú te encontrabas no sé, en tu vida cotidiana y te llamaron la atención y por lo tanto decidiste investigar un poco más. Exactamente, Nerone es famoso como artista de las integraciones de las artes con la arquitectura y del arte integrada con la vida cotidiana, la vida de todos los días. Entonces su arte es presente en muchísimos edificios públicos, bancos, oficinas. Es un arte que sale realmente de la segregación de las galerías para entrar en la vida cotidiana de todos y para ser conocidas por todos. Entonces yo obviamente había conocido algunas de sus obras de manera muy casual. Entonces, tú hablas de la palabra redescubrir a Nerone. ¿Por qué utilizas en específico esta palabra? Porque realmente era necesario redescubrir su arte. Su actividad ha sido una actividad polifacética, ha tratado diferentes técnicas, diferentes maneras también de hacer arte y este artista dejó realmente una documentación muy dispersa, entonces era necesario, digamos, hacer justicia y reconocer su obra, su arte de alguna manera. Y bueno, supongo que como dejó una documentación muy dispersa o probablemente en algunos casos inexistente, habrás tenido que hacer un proceso de investigación para documentarte, ¿no? Y para poder empezar a darle estructura a tu investigación. ¿Nos podrías contar un poquito de este proceso de documentación y de la investigación? Claro. Nerone era un artista que se mantuvo casi toda su vida muy lejos del, digamos, tradicional sistema de las galerías del arte contemporáneo de su época. Entonces, por esta razón, no era conocido por muchos de los críticos de su periodo, de su época, y no estaba, digamos, en el panorama tradicional del arte contemporáneo de los años 60. Entonces fue necesario un proceso de investigación que
estuvo fundamental en ese caso, porque realmente su obra no era conocida y tampoco sus documentos, las fotografías de sus obras, sus documentos inéditos, estaban como recopilados en un archivo. Entonces mi trabajo, exactamente en este caso, empieza por aquí, por la investigación, que es la parte más importante. Esto permitió, digamos, escribir también lo que era la biografía, describir la obra y sobre todo ilustrar la trayectoria crítica del artista. Sin esto no hubiera podido iniciar ningún tipo de trabajo y obviamente no hubiera llegado a la publicación final. Entonces, la primera fase realmente fue la catalogación de la obra y esto en un primer momento. La segunda, obviamente, la escritura de los textos biográficos, críticos y todo lo que era conectado a la contextualización histórico-crítica de Nerone y obviamente pues, empieza por área, por zonas, por áreas geográficas, porque su obra está presente un poco en todo el mundo. Hay algunas de las imágenes que estamos viendo, de hecho, aquí en las pantallas, son imágenes de intervenciones artísticas de Nerone que se encuentran un poco en todo el mundo, por ejemplo, el Municipality de Dubái, obras en París, en la Asamblea Nacional y también en dos teatros importantes de Italia, el Teatro Carlo Felice de Génova y el Teatro Ariston de Sanremo, y en Nueva York en el Centro Rockefeller. Entonces, como su obra es muy, digamos, colocada, ¿no?, un poco en todo el mundo, era necesario empezar por las áreas donde obviamente había más producción, donde había empezado todo su trabajo y obviamente donde también se encontraba su taller, el taller principal de su producción, que era en Turín. Entonces empecé primero por la ciudad de Turín, expandiéndome obviamente en toda Italia y después en el extranjero. Bueno, me surgen varias dudas al respecto de todo lo que nos acabas de mencionar. Primeramente, ¿por qué es que el artista se mantuvo al margen pues como de esta vida artística en Turín y en Italia, y lo cual lo llevó a que no fuera tan conocido por la crítica o fuera un poco olvidado después de su muerte? ¿Qué pasó con él? Porque realmente era su temperamento, era un temperamento muy impulsivo, un grande creativo, pero en el mismo tiempo era un artista que no era interesado a entrar en este circuito del arte contemporáneo de su época. Entonces esto, digamos, creó este olvido, y no solamente, también como era muy proyectado hacia adelante para experimentar, para descubrir siempre nuevas técnicas, era siempre interesado a producir su arte sin nunca más pararse y sin jamás interesarse de recolectar sus documentos, sus obras o realizar un archivo. Muchos artistas, por ejemplo, ya desde cuando son en vida realizan un archivo, una fundación, un espacio que se ha finalizado a recopilar toda la obra, y en este caso no es lo que pasa con Nerone, porque era un espíritu un poco rebelde en este caso, sí. Bueno, esa es la personalidad del artista, sí. Y bueno, mencionas que sus obras están colocadas en diversas partes del mundo, como Nueva York, Dubái, inclusive en diversas partes de Italia, y suena como que fue una investigación global. ¿Contaste con algún tipo de apoyo económico, algún estímulo que te permitió hacer esta investigación? Sí, obviamente el apoyo económico, como siempre, es fundamental, y en este caso no hubiera sido posible realizar esta publicación sin el apoyo de una fundación muy importante, una institución italiana privada que se llama Fondación Cassa di Risparmio de Torino. Esta fundación es la fundación de un banco que se ocupa de invertir en la investigación en general, no solamente investigación artística, sino cada año otorga 1.500.000 euros en investigación para los mejores egresados de las universidades italianas, no solamente en el campo artístico, sino también en otros campos como médicos o científicos. Entonces, sí, eso fue fundamental. Sin eso no hubiera estado posible. Bueno, llama la atención qué importante es que una institución de esta envergadura dé este tipo de becas, y sobre todo me llama la atención que
junte los campos científicos y médicos con las artes, ¿no? Porque también a veces pareciera que las artes no tienen tanto valor y en Europa, por ejemplo, se le da un valor junto con las ciencias. Entonces, bueno, yo supongo que están estas obras tan importantes como la Municipalidad de Dubái, de Nerone, y por otro lado habrán obras menos conocidas, ¿no? Más oscuras, quizás en colecciones privadas, quizás en edificios que no son tan famosos. ¿Cómo fue tu proceso para ir descubriendo todas estas obras? Sí, obviamente empecé por la catalogación de todo lo que son los documentos, y realmente estos documentos eran fuentes de archivo, papeles que guardaba la misma familia y que yo tuve que obviamente recolectar, leer y con mucha paciencia y con mucho tiempo reordenar en un archivo que hoy existe como archivo físicamente, y obviamente todas esas fuentes eran fundamental para poder construir su biografía, su historia, ¿no? Pero también el poder entrevistar las personas que habían conocido a Nerone. De hecho, empecé a organizar una serie de inspecciones en sitio para poder ver con mis ojos en vivo las obras, para poder constatar también cuál era el estado de las obras, catalogarlas, y por hacer esto también utilicé fichas catalográficas que se usan en estos casos, que te permiten digamos, recopilar toda la información necesaria de cada obra. Y también en estas inspecciones se iba entrevistando, por ejemplo, los dueños, los coleccionistas, la familia, los amigos del artista, todas las personas que lo habían conocido en la vida real. Y esto realmente fue la parte más interesante de mi trabajo, ¿no? Porque me permitió conocer, digamos, al artista a través de los ojos de quien lo había conocido en realidad, ¿no? Entonces fue casi como descubrirlo a través de su personalidad y a través de las personas que lo habían conocido. O sea que además de hacer como una reconstrucción de su trayectoria artística, empezaste a acercarte también a la vida y a la biografía del artista y a conocer cómo él fue pues viviendo su vida y qué es lo que fue haciendo a lo largo de todos estos años de trabajo. Entonces también como que reconstruiste su biografía. ¿Me puedes hablar un poco de ella también? Sí, exactamente. Fue fundamental, por ejemplo, conocer a la viuda de Nerone, a los hijos, a la familia, todos los familiares, los amigos, y esto fue fundamental, junto también con poder hablar con algunos críticos que lo habían conocido, los pocos críticos que habían escrito de él realmente, porque sí había muy poco material escrito sobre esto. O sea que esta fue de las primeras publicaciones ya formales, sí, que hay sobre él. Sí, sobre él no existía nada antes, era el olvido total. Obviamente muchos los conocían en el territorio, digamos, italiano, y también en la ciudad de Turín lo conocían, lo había conocido también como es un personaje contemporáneo que murió hace relativamente poco tiempo. Obviamente muchos los conocían, pero su obra no tenía un reconocimiento tal como se merecía realmente. Entonces eso era fundamental. Y obviamente en el catalogar, digamos, toda esta obra salió digamos, un tesoro precioso de imágenes, de obras y de obras que eran realmente desconocidas, y inéditos también, documentos escritos por mano del artista que hablaban, que daban una crítica, una interpretación ya directa de la obra, y que obviamente de otra manera se hubieran perdido, se hubieran olvidado. Para el momento nadie conocía, supongo. No, exactamente, nada de esto se conocía, y de ahí yo me di cuenta de que realmente poco a poco que iba entrevistando, redescubriendo informaciones, fuentes, etcétera, me enteraba que el campo de la investigación se iba siempre expandiendo siempre más. Entonces, cada vez que iba a entrevistar a alguien o a ver algunas obras, descubría otro inédito, otra obra. Entonces, esta investigación realmente se iba siempre ampliando. De hecho, podemos decir que casi podría ser
todavía abierto el campo de investigación sobre este artista. Pues qué importante es la meticulosidad con la que se tiene que llevar una investigación de este tipo, ¿no? Para no dejar ciertas cosas afuera que podrían resultar importantes en la reconstrucción de la historia del artista. Y bueno, dentro de todo esto que nos cuentas, ¿cuál fue el mayor reto que tú te enfrentaste? Bueno, poder catalogar la obra, y sobre todo fue un poco complicado, digamos, poder catalogar la obra de este artista que, como todos los contemporáneos, los artistas del siglo XX, era un artista que había utilizado técnicas que se salían, digamos, de lo tradicional. Entonces era más difícil poderlo insertar en una ficha catalográfica, ¿no? Realmente él usa diferentes técnicas materiales, los materiales que usa Nerone no son materiales convencionales, usa láminas de hierro, de zinc, madera, metales, y además muchos de esos materiales, como ven también en las pantallas, son materiales que vienen de la producción industrial. Esto para él era muy importante, porque ahora veremos que también necesitaba dar digamos, una finalidad social al arte, y el arte tenía que ser también funcional de alguna manera. Entonces sus obras realmente son experimentaciones, nuevas experimentaciones plásticos pictóricas que hacen de Nerone realmente un artista de la integración de las artes, y sobre todo el arte con la arquitectura. De hecho, sabemos que Nerone también realizó muchísimas colaboraciones, intervenciones en edificios, en proyectos, diseños de grandísimos arquitectos de fama internacional, como por ejemplo Oscar Niemeyer, Marcel Breuer, Aldo Rossi y muchos otros también italianos del 900. En esto que nos comentas de la finalidad social del arte, ¿cómo es que Nerone conjuntaba el arte con esta objetización, ¿no? Porque para muchos de los teóricos del arte, sobre todo del siglo XX, hablan de art for art's sake, y que el arte es nada más para la contemplación. Y exacto, parece que Nerone le da como el opuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo justifica él? Sí, exactamente. Nerone era un poco todo el contrario, digamos, de los artistas convencionales del 900. Era el artista que hablaba de la colaboración entre el arte y el hombre, el arte, la sociedad, y era fundamental para él esta relación con la sociedad, con también colaboración, por ejemplo, con la industria, y lo vemos también con los materiales, así como con las nuevas tecnologías. El artista contemporáneo no podía tomar en cuenta la existencia, ¿no?, de las nuevas tecnologías, entonces era fundamental poderlas también insertar en la obra, y también el taller. El lugar de trabajo de Nerone no era un taller tradicional, su taller era realmente un taller laboratorio, casi como una fábrica donde él trabajaba, y no solo, muchas veces con sus colaboradores, con sus asistentes, y ahí también tenía que tomar en cuenta los problemas de la productividad. No era solamente producir arte así para el final, como dices tú, para el final de la contemplación, ¿no? Era una finalidad del arte, una utilidad que el arte tenía que tener en la vida de todos los días, en la vida cotidiana. Entonces, por eso muchas veces su arte está conectada a la arquitectura y se integra con proyectos y diseños de arquitectos más grandes, ¿no? Y también no es solamente una producción artística, digamos, autónoma, así como la escultura, sino él produció también proyectos de design, proyectos de diseño, objetos que entraban realmente en las casas, o sea, en la vida cotidiana de las personas. Entonces, ese era un problema que también se enfrentaba con, por ejemplo, la productividad de masa. Y esto era el aspecto más interesante, ¿no? Porque por la primera vez el arte se sale de la segregación de los museos y de las galerías, y no tiene solamente la finalidad de ser observada, así estéticamente hablando, sino entra en la vida real de todos los días de las personas y tiene una relación con la sociedad.
Es muy interesante esto que nos dices, porque me remite a a lo primero que nos platicaste, ¿no? De la ciudad de Turín y cómo tú te viste de alguna manera envuelta en el arte de Exacto. Nerone, ¿no? Y que te llevó a hacer toda esta investigación para nuevamente hablarnos de la finalidad social. Entonces quiere decir que sí tuvo una aplicación real esta idea que él tuvo, no quedó nada más en teoría, ¿no? No, absolutamente no. Exactamente, si vamos en la ciudad de Turín, muchos ven la obra de Nerone y a lo mejor muchos hasta la publicación del libro no sabían que era de Nerone, no sabían de quién era, pero casi todos, como también yo, conocían sus obras, nada más no sabían colocarlas, ¿no? Y ahora, obviamente, como este artista tiene su colocación en el panorama del arte contemporáneo del 900, pues eso es fundamental para que se pueda conocer su obra. Entonces, a partir de la publicación del libro, que es quizás la primera publicación formal de una investigación acerca de Nerone, ¿qué ha sucedido? ¿Qué son los eventos concretos que han tenido lugar después de la publicación del libro? Y además, ¿qué proyección ves tú más hacia futuro? Bueno, la publicación del libro ha sido un paso nada más y ahorita, obviamente, después de eso ha nacido una fundación, que es una fundación que ha sido creada por los herederos del artista, por la familia, sobre todo su hija, que ha seguido muchísimo el proyecto, y existe esta fundación que se llama Archivo Nerone y que se ocupa obviamente de archivar todo el material que fatigosamente ha sido encontrado, ¿no? Y recopilado, y obviamente todos los textos, las obras, y seguir, digamos, promoviendo la obra de este artista. Por ejemplo, en el 2013 ha sido realizada la muestra antológica de Nerone, que era una cosa que no se había hecho antes, y en esta ocasión se pudieron, digamos, enseñar las obras al público, obviamente promover su arte, el artista mismo, y también se abrieron nuevas obras que el público nunca había visto, que estaban, digamos, en la bodega de la familia. Entonces eso fue muy interesante. Ha sido organizada en el 2013 en el Museo de Ciencias Naturales de Turín. ¿Y qué ha pasado con las obras de Nerone a partir de todo esto? Bueno, muchas obras han sido vendidas, también la publicación de un libro y una intervención de promoción como esta ha sido útil para poder, obviamente, realizar una vendita de algunas obras y obviamente, como el sistema del arte contemporáneo también se mueve desde el punto de vista económico, esto subió el precio, ¿no?, de la obra del artista, y esto pues, obviamente es fundamental, es muy importante. Claro, ojalá todos los artistas tuviéramos a alguien que nos publique una investigación. Bueno, me comentabas tú hace rato que hubo una donación de una obra de Nerone al Vaticano. Sí, justo hace algunos meses la familia decidió fundir una escultura que originariamente era en yeso y que ahora ha sido realizada en bronce y ha sido donada al Papa Francisco para que obviamente se encuentre también en las colecciones de los museos vaticanos. Y esto es una presencia muy importante de Nerone en un museo de fama mundial. Claro, que más que el Museo del Vaticano, ¿no?, que tiene Claro. Las obras de los grandes maestros de la historia de las artes. Y ahora bien, no sabe si el público tenga alguna pregunta para la maestra Elisa Teodoro con respecto al libro, con respecto a Nerone, con respecto quizás a la metodología de la investigación. Pues bueno, entonces muchísimas gracias a la maestra Elisa Teodoro por platicar el día de hoy con nosotros acerca del libro Nerone Scultore y darnos un poquito de visión de lo que habla y también del proceso que hay detrás de toda la investigación. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a la universidad. Agradecemos también por parte de la Biblioteca y de la Universidad Anáhuac su participación. A continuación, el maestro José Luis Vázquez le hará entrega de un reconocimiento a la maestra por su participación
y de una medalla conmemorativa del 50 aniversario de nuestra universidad.